Buenas tardes. Hoy abordaremos el tema número 10, que son principios de planificación de centros turísticos. Habíamos desarrollado en los anteriores temas lo que son, en este caso, las regiones habíamos establecido las características físicas que tienen, perdón, dígame, Lucero. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Habíamos establecido, decíamos, lo que son y las características que tienen las zonas turísticas como tal, que estas están organizadas principalmente o clasificadas por las características geográficas que tengan o que presenten, ¿no? Luego habíamos visto los centros turísticos, cómo se organizan los centros turísticos, perdón, las regiones turísticas. Habíamos visto qué características tienen las regiones turísticas, cómo estas se organizan con relación a las instalaciones, con relación a los servicios básicos. También habíamos abordado el tema sobre las características de vialidad que tengan, en este caso, las vías camineras, etcétera. Entonces decíamos que algunas veces una zona geográfica, que en este caso puede ser por las características geográficas que poseen y por esos pisos ecológicos, que en nuestro caso en Bolivia las dividimos en zona de los Andes, zona de los valles y zona de los llanos orientales por las características geográficas. Y hay departamentos, como en el caso de Cochabamba, decíamos que también tiene una división por esas características geográficas, y decíamos los valles, ¿no? Inclusive los valles también se subdividen en valle alto, valle central, valle bajo, también los valles mesotérmicos que están en el cono sur del departamento, y además también presenta la zona andina, que en este caso estuviera constituida por las provincias Arque, la provincia Bolívar, la provincia Independencia, que es la parte norte, por toda la parte de la estribación del Tunari, de la cordillera del Tunari. Y también tenemos en Cochabamba la parte que corresponde al trópico, que en sí tienen las características casi de ser yungas, ¿no? Entonces, muchas veces decíamos que las regiones turísticas pueden compartir tal vez ciertas zonas geográficas, ¿no? Dependiendo siempre de la ubicación de los atractivos turísticos. También habíamos visto que una de las técnicas también de planificación es la creación de complejos turísticos, y que en muchos de los casos pueden haber una región, ¿no?, que puede tener uno o dos complejos turísticos, o muchas veces puede haber también regiones que se van mancomunando para crear un complejo turístico. Y decíamos de que complejo turístico es Por eso entonces Hay un micrófono, por favor, ¿me lo pueden silenciar? Gracias. Entonces, decíamos que los complejos turísticos son las unidades geográficas más grandes, y que generalmente estas tienen todos los servicios incorporados, ¿no? Tienen el hospedaje, la alimentación, las actividades recreativas,
Por ejemplo, decíamos un complejo turístico podía ser Punta Cana. En Punta Cana hay varios complejos turísticos que son infraestructuras grandes, hoteles inmensamente grandes y que tienen inclusive que están ubicados pero muy próximos a las playas. Tienen el hospedaje, tienen el alimento, tienen las actividades hidrorrecreativas que las ofrecen. También lo mismo veíamos en el caso de Cancún en México, que toda la Ribera Maya, ¿no? Hacia el Golfo. Entonces son complejos turísticos porque inclusive son hoteles de cadenas internacionales como el Hilton, como Sheraton, el Radisson, etcétera, y que tienen infraestructuras tan grandes y que además tienen los atractivos ahí mismo o muy próximos, ¿no? Entonces, estas unidades generalmente decíamos que eran los complejos turísticos. Son unidades geográficas muy grandes, pero que incorporan todos esos servicios que están y que están, es decir, circundantes a toda la parte de infraestructura y de servicios. Ahora vamos a ver que este es nuestro último tema en planificación turística 1 y son los principios de planificación de centros turísticos. Los centros turísticos se adecúan mucho a nuestra realidad, es decir, a la realidad boliviana. Seguramente que ustedes ya han leído el Plan Nacional de Turismo que hemos visto la anterior clase, ¿no? Y han podido identificar, a pesar de que ese plan, es decir, es muy enunciativo o principalmente enunciativo porque muy poco se ha podido aplicar de él, pero, por ejemplo, reconocen, ¿no? Se reconoce de que la mayor parte, casi un 90%, dice de los atractivos turísticos que posee el país se encuentran en áreas rurales, ¿no? Eso significa entonces, eso significa de que la gran mayoría de los atractivos, como se encuentran en el área rural, entonces se requiere y ellos, es decir, direccionan hacia la explotación del turismo bajo la denominación de turismo comunitario. Toda vez que dice de que gran parte de los atractivos están en las áreas rurales y que estas áreas rurales deben beneficiarse con el gasto turístico, ¿no? Entonces eso significa de que nosotros debemos ver en este caso que una de las mejores formas y metodologías es la creación de centros turísticos y que se pueden adecuar mucho a la realidad nuestra. ¿Qué es un centro turístico? Es un conjunto integrado de hospedaje, instalaciones, servicios turísticos, teniendo tipo particular de atractivos. Es decir, son unidades geográficas mucho más pequeñas, ¿no? Y además, otra de sus características es que son autónomos, totalmente autónomos. En este caso, pueden crearse centros turísticos en parte de un municipio o en un distrito de un municipio. Ofrecen variados servicios
incluyen servicios comerciales, de recreación, y pueden tener uno o varios hoteles. Es decir, que son unidades geográficas donde se encuentran estos atractivos, son unidades geográficas pequeñas en relación al emplazamiento. Entonces, un centro turístico se puede crear en áreas urbanas, si vale el término, en áreas urbanas que estén, en este caso, muy próximas o que estén en un conjunto integrado de hospedaje, instalaciones y servicios turísticos, y teniendo atractivos turísticos particulares. Por ejemplo, si nosotros ponemos un ejemplo, podemos ver Tarata. Entonces, en Tarata se puede crear un centro turístico, y el centro histórico y sus alrededores de Tarata puede ser perfectamente un centro turístico. ¿Por qué? Porque en este caso van a haber servicios turísticos. ¿Y qué servicios turísticos se pueden ofertar en Tarata? Se pueden ofertar servicios de gastronomía, se pueden ofertar servicios de actividades turísticas, en este caso visitas. Se puede visitar al templo, al convento franciscano, se puede hacer una visita, es decir, un city tours o hacer en la población, se puede hacer visita a las casas de los expresidentes. Tarata tiene mucha historia, se puede rescatar esa gran historia que tiene desde la época de la colonia, y posteriormente también en la época de la colonia, cuando Melgarejo fue presidente, y durante el mandato de Melgarejo, del general Melgarejo, él creó un 10º departamento, y ese 10º departamento justamente se llamaba Tarata, y él desde Tarata manejaba todo el estado, todo el país. Tarata era el centro administrativo del país. Entonces, tiene mucha historia. Tarata ha tenido el primer periódico de Bolivia, que se llama El Antonino, si no me acuerdo, si mal no me recuerdo, se llamaba El Antonino. Ha tenido también una buena producción de uvas, y se tenían los mejores vinos de Cochabamba, que estaban en Tarata en la época de la colonia, y justamente eran los padres franciscanos en el convento, que todavía se puede ver las tinajas, y también se puede ver parte de la cava. Dentro del convento, por ejemplo, hay un sinnúmero hay una biblioteca colonial impresionante con manuscritos, es decir, legajos escritos inclusive en cuero de animales, libros muy antiguos. Entonces se puede crear un centro turístico en Tarata, ¿no? Lo que sí, lógicamente, hay que restaurar muchas edificaciones civiles. Algunas sí se han restaurado gracias a la cooperación española, con recursos económicos de la cooperación española, y han colaborado para restaurar lo que hoy en día es el centro cultural, que está en la plaza principal. Se ha restaurado totalmente ese edificio, que estaba cayéndose de viejo y corresponde a la época de la colonia. Y de esa manera se pueden hacer un sinnúmero de actividades turísticas en Tarata, y en ese caso la denominación sería Centro Turístico de Tarata. Vamos a ver cuáles son estos principios que rigen la creación de los centros turísticos. Dentro de los criterios técnicos y de planificación, primero tenemos, o tiene que estar ubicado el centro turístico en el plan nacional. Y si no hay plan nacional, pues bien, va a tener que estar dentro del plan de desarrollo departamental. Como no, en el departamento de Cochabamba no tenemos ya desde hace más de 20 años ningún plan de desarrollo turístico, entonces va a tener que ser menester
de que el municipio de Tarata, si ponemos el ejemplo de Tarata, de esos pueden haber muchos ejemplos, ¿no? Puede ser otro, Totora, por ejemplo, que tiene esas características también de un pueblo colonial, ¿no? Después también puede ser Misque, la ciudad de los 500 quitasoles, que llamaban antiguamente, ¿no? Entonces, si no hay un plan de desarrollo turístico departamental, entonces los municipios tienen que elaborar su plan de desarrollo turístico y impulsar de que la gobernación del departamento pueda elaborar su plan departamental de desarrollo turístico. Luego hay que determinar el tamaño y el tipo del centro turístico. El tamaño y el tamaño del centro turístico va a depender mucho de los atractivos y también lo que decíamos, la agrupación de los atractivos, ¿no? Si aquí veíamos si aquí tenemos estos 5 atractivos, aquí tenemos ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos dicho, uno de los principios fundamentales es la agrupación de atractivos. Entonces decimos, nosotros podemos agrupar estos 5 atractivos, ¿no? ¿Por qué ponerles servicios básicos, instalaciones? Es muy caro cuando los atractivos están diseminados. Y este centro turístico se puede crear en una región, esta puede ser la región, y tal vez aquí se pueda crear otro centro turístico. Y esta es una región. Y esta región va a estar en una zona turística. Es decir, esta es la zona turística por las características geográficas, ¿no? Y aquí vamos a tener un centro turístico. Es importante contar con una red de transporte que sea eficaz. Es decir, el centro turístico tiene que estar integrado por un camino, una carretera, mejor si es una carretera asfaltada, mejor si es una autopista, y entre atractivo y atractivo también tiene que tener una red interna para que los turistas puedan, en este caso, trasladarse de un atractivo a otro atractivo. Hay que definir las características del centro turístico. Más o menos tenemos que dimensionarlas. Tenemos que decir qué densidad va a tener esta en relación a sus instalaciones. Es decir, qué tipo de instalaciones. Van a ser edificaciones de un piso, las que van a tener que construirse, o van a ser edificaciones de 2 pisos, manteniendo las características arquitectónicas y paisajísticas del sector. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, justamente, si vamos a crear un centro turístico, todos estos datos, estas características tienen que estar descritas en la formulación del plan con esas características que van a tener los centros turísticos. El tipo de estructura. Toda la parte de las estructuras, nos estamos refiriendo a las instalaciones, tal vez si está, por ejemplo, el centro turístico va a estar ubicado en sectores que son boscosos o selváticos,
seguramente que va a establecerse de que estas densidades en la parte de las estructuras van a tener que ser cabañas o bungalows, cabañas, y principalmente trabajadas y construidas con materiales del sitio, ¿no? Es decir, ponerles, por ejemplo, de techo una cubierta de jatata, que la jatata es un tejido que se hace en hojas de palma, para de alguna manera mantener ese entorno paisajístico y natural. Después hay que ver cuáles van a ser los espacios abiertos. Los centros turísticos tienen que tener espacios abiertos, ¿no? Dependiendo del tipo de atractivo. Entonces, si es en un sector selvático o boscoso, entonces tiene que haber espacios libres, ¿no? Espacios abiertos para poder observar la flora, observar la fauna, poder respirar aire puro, maravillarse con esa naturaleza, ¿no? Si va a ser cultural, el atractivo va a ser cultural, atractivos culturales principalmente, igual se tiene que establecer qué características van a tener esos atractivos, y buscar siempre espacios abiertos para la circulación y también para la recreación de los turistas. Luego, otro elemento fundamental es esa ingeniería de los jardines, ¿no? Toda la parte de la jardinería. Lo más es decir, lo no óptimo o lo más indeseable es ver, pues, lugares que pueden ser una muy bonita infraestructura, pero totalmente la parte de la jardinería totalmente abandonada. ¿Por qué? Por el descuido. Entonces tiene que haber la parte de jardines, y hoy en día inclusive en algunos centros turísticos veíamos que cuentan con bosques, ¿no? Que han sido reforestados y se los denomina inclusive eh, bosques turísticos, ¿no? Es lo mismo que ocurre con las ciudades donde hoy en día existen bosques urbanos. Y esto es justamente para evitar, ¿no? Es decir, la contaminación, y que pueda ser también un medio de mantener las características medioambientales del sector. Los circuitos turísticos deben evitar regresar por el mismo camino, ¿no? Es decir, ahí tienen un circuito turístico, viene de círculo. Entonces, si nosotros vemos nuestros atractivos turísticos, que son estos los estamos trasladando acá, los vamos a hacer más grandecitos. Entonces, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí está el otro, aquí está el otro y aquí está el otro. Entonces, hacemos un circuito que puede ser este para recorrer. Se recorre de esta manera. Es decir, ingresaron por este camino y termina el circuito aquí y se van por este otro camino. Por ejemplo, esto perfectamente se puede trabajar si ponemos un ejemplo en nuestro caso, podemos trabajar en Tarata. Ingresamos por el camino, a ver, aquí vamos a dibujar. Este es el camino que va al valle. Aquí está la represa de la Angostura. Tomamos el puente y nosotros vamos ya por la ladera de la represa. Una cosa así. Ingresamos a Tarata. Entonces, se puede hacer el recorrido. En este caso estamos haciendo el recorrido bajo circuito. Visitamos Tarata y nos vamos hay un camino asfaltado que va hasta Clisa. Y también aquí tenemos la carretera que viene y entra así a Clisa. Pero nosotros podemos dar la vuelta por acá.
visitamos Clisa, los atractivos de Clisa. Aquí tenemos Toco, se puede visitar Toco, se puede visitar el cerro ese, ¿qué se llama? El cono ese, el cerro ese en forma de cono, donde hay muchos fósiles, etcétera. Y luego continuamos para salir acá y vamos otra vez, empalmamos a la carretera que va al valle y a las represas. Entonces, hemos hecho un circuito. Entonces, va a depender mucho del ingenio del planificador para lograr la creación de circuitos turísticos dentro de los centros. Ahora, si esto mismo, por ejemplo, vemos acá, a ver, vamos a borrar esto. Ya. No, entonces, aquí tenemos el centro turístico. Entonces, aquí tenemos un atractivo, aquí tenemos otro atractivo, aquí otro atractivo, aquí otro y aquí otro. Entonces, hemos dicho, tiene que haber un buen camino de comunicación hacia el centro turístico y vamos a crear aquí un circuito. Se van a visitar estos atractivos, luego los de acá, luego este, aquí se puede pernoctar dependiendo del tipo de atractivos turísticos, ¿no? Donde pueden estar en las instalaciones de hospedaje, etcétera, o puede ser en un full day, en todo un día, visitamos aquí y luego salimos por otra carretera, ¿no? Entonces aquí se ha creado un circuito turístico. Luego decíamos que debemos incorporar un análisis de mercado y rentabilidad económica del centro. Entonces, en este caso, hay que hacer un análisis muy minucioso sobre el mercado, es decir, realmente ver y conocer el segmento de la demanda, el perfil del consumidor turista y ver también la rentabilidad del centro. Porque muchas veces un centro turístico puede tener un hotelito con 20 habitaciones y tiene una laguna, y en la laguna se van a hacer actividades hidrorrecreativas. Se pueden hacer, por ejemplo, puede ser en Corani, en las represas de Corani puede haber un centro, y hace tiempo había un centro turístico. Tenía 8 cabañas y que tenía una capacidad de 30 camas, creo que tenía. Entonces, se hacían visitas en lancha a la laguna de Corani. Inclusive se iba hasta al otro frente que está frente a la carretera, de la laguna hacia el otro extremo. Ahí habían algunos comunarios que sacaban algunos de sus productos para vender. Y como tenía el hotelito y las cabañas que eran muy agradables, en la noche se hacían fogatas, se hacían actividades de contemplación en este caso de las estrellas. Luego una temporada se puso una discoteca flotante en la Angostura. No es la Angostura, perdón, es en Corani, en las represas de Corani, en Corani. Se puso una discoteca flotante que era una chalana con una capacidad para 20 personas. Tenía un bar, tenía su música y tenía una pequeña pista de baile con toda la seguridad necesaria. Y ahí, es decir, no se disturbaba a nadie porque no había, podía hacerse ruido porque no habían otros centros turísticos, ni habían pobladores tampoco. Entonces, se pasaban ahí por lo menos hasta las 2 de la mañana los turistas disfrutando, ¿no? Otra actividad por otra noche, a las noches siguientes se hacían fogatas y en las fogatas había un muy buen guía, había un guía de sitio muy bien que contaba leyendas, tradiciones sobre el sector, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental, por eso decimos hacer el análisis de mercado y ver la rentabilidad económica. Luego, un análisis ambiental riguroso, ¿no?
Es decir, cómo vamos a hacer con con los impactos que puede ocasionar la actividad turística en ese espacio chico, en ese espacio turístico. Pongámonos en la cabeza, imaginémonos la represa de Corani, ¿no? Entonces, si hay un centro turístico que tiene sus cabañas, etcétera, ¿dónde van a depositar las aguas servidas? Cuidado que vayan a la misma laguna, ¿no? ¿Cómo van a hacer con con la basura? ¿Cómo se va a hacer la clasificación de la basura orgánica e inorgánica? Lo bueno, por ejemplo, en estos casos es de que todo lo que proviene de la cocina, residuos de verduras, comidas, etcétera, se puede hacer el compost, que son las larvas que se comen todo eso, se hacen cajas de compost y las larvas van defecando y esa su defecación se pasan a constituir abonos orgánicos para la parte de jardinerías, ¿no? Todo esto tiene que estar ilustrado en mapas, es decir, todo el centro turístico tiene que tener mapas de ubicación, donde están mapas de desplazamiento de los atractivos, mapas en este caso, de servicios básicos, un mapa del agua potable, cuál es la red de agua potable en mapas, la red de alcantarillado en todo el sector, ¿no? Tiene que tener mucha parte de imágenes, ¿no?, que muestren las características de los atractivos. Luego tiene que haber un análisis del uso del suelo, es decir, qué parte va a estar ubicada el hospedaje, en qué lugar van a estar las actividades de recreación, si van a haber tiendas para la venta de artesanías o pequeños supermercados, micromercados donde se van a vender insumos, si dan el término, para las actividades, y también la parte de actividades recreativas, en qué lugares se van a realizar y qué tipo de actividades recreativas y cómo van a estar organizadas estas actividades recreativas, lógicamente que cumpliendo todas las normas de seguridad física para los turistas, ¿no? Luego, también hay que elaborar perfiles de proyecto o de proyectos, de igual manera que para el Plan Nacional, ¿no? Perfiles de proyectos, y de estos perfiles proyectos en el centro turístico se tienen dentro de su formulación del plan, porque este es un plan para un centro turístico. Plan de desarrollo turístico, plan de desarrollo del centro turístico, puede ser Zajaipampa, ya, cualquiera que pueda ser el nombre. Entonces se van a formular perfiles de proyectos y estos perfiles de proyectos pueden ser 10, 15 y después hay que priorizar cuál de estos proyectos se van a elaborar como documentos a diseño final y seguramente que los que tienen y pretenden tener menor inversión y mayor rentabilidad con la llegada de mayor número de turistas, entonces de estos se escogerán 2 o 3 y estos proyectos y hay que ejecutarlos, ¿no? Hay que crear itinerarios alternativos como rutas turísticas. Sí, aquí tenemos efectivamente circuitos turísticos, como podemos ver acá, ¿no? Y en el centro turístico, pero podemos tener, ¿qué es lo que pasa si hubieran problemas acá? Entonces se pueden hacer visitas a estos otros 3 atractivos y la parte de hospedaje pueden estar acá en el centro poblado. No, pero tenemos que crear itinerarios alternativos. Y este puede ser un itinerario, un circuito alternativo. Y lógicamente que hay que lograr desarrollar, ¿no?, la selección del paisaje más apropiado. Los paisajes más apropiados significan los paisajes que sean mucho más apreciables, que sean mucho más magníficos y que sean un deleite a la vista, ¿no? Tienen que ser realmente sorprendentes para que los turistas puedan, en este caso, recomendar inclusive de que sus amigos puedan venir a visitar el centro turístico. ¿Preguntas?
¿Tienen preguntas? Liz, ¿tiene preguntas? No, Licen. Perfecto. Lisbeth. Lisbeth. No hay. Entonces, repitiendo, vamos a decir de qué es una de las técnicas más importantes para el caso de nuestro país, donde la mayor parte de los atractivos turísticos se encuentran en el área rural, la creación de centros turísticos. Es decir, concebir al plan, ¿no?, en base a la creación de centros turísticos. Si este, por ejemplo, es el plan del municipio, de un municipio, entonces aquí se puede crear un centro turístico. Aquí el municipio puede crear otro centro turístico y aquí puede crear otro centro turístico. Y decíamos que los centros turísticos tienen que estar comunicados unos con otros por medio de buenos caminos, vías de comunicación, independientemente de que entre atractivo y atractivo tengan también aquí sus formas de desplazamiento, ¿no?, que tengan caminos entre los diferentes atractivos. Entonces, lo mejor es la creación, decíamos, de centros turísticos, porque puede tener uno o varios hoteles u hostales, no importa. Entonces, son unidades geográficas pequeñas, pero que son más manejables y más vendibles para el tipo de oferta turística que tenemos en Bolivia. Porque en Bolivia crear un complejo turístico, es decir, es mucho dinero. Nadie va a tener esa cantidad para poner un hotel con 200, 300 habitaciones y que esté, y tampoco tenemos el atractivo turístico o el recurso turístico que pueda traer una gran cantidad de turistas, ¿no?, porque todavía no tenemos las carreteras ni los medios disponibles de esa manera. En el altiplano boliviano, por ejemplo, se ha creado muchos de estos centros turísticos y son centros turísticos que han sido concebidos como centros turísticos comunitarios y que son manejados entre la alcaldía y las comunidades campesinas. No habiendo entonces más preguntas, quedamos ahí. Hasta luego. Licen, yo tenía una pregunta. Dígame. Licen, en el primer parcial nos dejó un trabajo que teníamos que hacerlo en grupo. Sí, A pero mí no. me tocó que... Sí, no hemos podido todavía ese trabajo, va a estar para plan 2 porque ha faltado parte de la documentación. Entonces se ha Ya. revisado, hemos recurrido a los municipios vía teléfono, esto como que no se puede mucho salir, no se podía salir y no nos han podido otorgar los nuevos PDTIs. Entonces, yo creo que para el próximo, se han comprometido que hasta el mes de julio nos van a entregar el resto del material. ¿Ya? Entonces, Licen, no la vamos a realizar por momento, solamente sería el trabajo que han mandado al grupo. No, ahora van a hacer un trabajo final, pero que ya les voy a poner el instructivo, independientemente del análisis, que también les voy a pasar el instructivo para que hagan sobre el análisis del Plan Nacional de Turismo, ¿no? Y va a haber otro trabajo más, ¿de acuerdo? Está bien, Licen. ¿El trabajo lo que nos va a dar va a ser también en grupo? Estoy viendo eso. Tienen los grupos organizados, ¿no? Sí, Licen, pero a mí me gustaría me gustaría que tan solamente mi grupo sea de 3, pero podría estar hablando, ¿le podría hablar a Inbox, por favor? Ya, entonces ustedes por favor organícense y mándenme. Yo también ahora voy a poner en el WhatsApp de que definan en último grupos, pueden ser de 2, de 3, de 4, de acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo a la experiencia que han tenido con el trabajo en grupos ustedes. ¿De acuerdo? Está bien, Licen, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, Licen, que Hasta tenga un luego. lindo día. Gracias.